Nuevamente es un gran gusto poder saludarlos, estimados amigos y hermanos en Cristo. Esperando, por supuesto, que cada uno de ustedes esté muy bien y que cada uno de los temas que en este canal se presentan les deje algo interesante para su vida y para su crecimiento espiritual, por supuesto. El día de hoy compartiré con ustedes este interesante tema que he denominado reconciliación, no universalismo, que en parte es seguimiento al tema anterior. Y para eso les comparto lo siguiente. Hay creyentes que han confundido la reconciliación cósmica y la han entendido como un universalismo. Quizás usted ya oyó hablar algo del universalismo. Pero esos son dos temas totalmente diferentes. El universalismo es la creencia de que el amor y la misericordia de Dios son tan grandes que al final de la historia humana, Dios dice no condenará a nadie, sino que todas las personas serán perdonadas y salvadas. Los universalistas no creen, por supuesto, en la existencia del fuego eterno. Para ellos el infierno no existe, sino que lo niegan. Es más, entre ellos hasta hay algunas personas que creen que aún el mismo diablo y sus servidores van a ser perdonados y todo terminará siendo una completa paz, como al principio. Dentro de los universalistas hay varias ramas, tema del cual por supuesto no voy a profundizar, pero unos basan su creencia en Juan 3:16, donde se lee lo siguiente, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Según estos universalistas, desde el momento en que la Escritura revela que Dios amó al mundo, eso significa que Jesucristo murió por toda la humanidad y que al final de cuentas ese sacrificio será válido para la salvación de todos los seres humanos, sin excepción alguna. Sin embargo, su error está en que no toman en cuenta que esta cita se revela que el amor de Dios por el mundo es condicional, ya que establece claramente que es para todo aquel que cree o es para todo aquel que pone su fe en Jesucristo. El que no crea en Cristo, tal como la Escritura lo establece, obviamente no va a terminar siendo salvo. Además, usted sabe que la confesión debe hacerse en vida, porque muerto nadie puede obtener la salvación. Otra rama de los universalistas fundamenta su creencia de la salvación universal en Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 11, donde hablando de nuestro Señor Jesucristo se lee lo siguiente, y dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, oiga esto, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta otra rama de los universalistas, que obviamente han oído que hay que confesar que Jesucristo es nuestro Señor, cree que el día en que se cumpla el hecho de que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, dice, y toda lengua confiese, oiga esto, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, esa confesión, según ellos, hará salva a toda la humanidad. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación, sino que como consecuencia de haber sido igual a Dios, y aún así haberse humillado y haberse presentado como el Cordero de la Pascua, por eso
Por eso es que el Padre le dio a nuestro Señor Jesucristo un nombre, dice, que es sobre todo nombre, lo cual significa que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio el más alto honor. Por lo que, contrario a la creencia universalista de que en esa cita está el fundamento de la salvación universal, esa confesión será un castigo para aquellas personas que, habiendo oído y habiendo entendido que Jesús era el Señor, que Jesús era el Salvador, fueron rebeldes y no quisieron reconocerlo como tal. Y para aquellos universalistas que creen que aún el diablo y sus servidores van a ser perdonados y salvados al final de cuentas, en Apocalipsis 19:20 se lee lo siguiente y dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Esta cita de Apocalipsis es totalmente clara en revelar que el diablo, que aquí recibe el calificativo de la bestia, juntamente con sus servidores, dice, serán lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde, dice, con azufre, que es una figura del infierno. Así que la creencia de que hasta el diablo va a ser salvo no tiene ningún fundamento bíblico apropiado. Contrario a la creencia del universalismo, tanto en la carta a los Colosenses como en la carta a los Efesios, el apóstol Pablo revela que la reconciliación cósmica es en Cristo. Pero en ambas cartas tiene un énfasis diferente. En la carta a los Colosenses, el énfasis del apóstol Pablo está en que Jesucristo es el centro de todo el universo y en Él toda la creación será restaurada. Mientras que en la carta a los Efesios, el énfasis del apóstol Pablo es eclesial y social, ya que según el apóstol Pablo en la cruz, Jesucristo crea una nueva humanidad, que es el cristiano, y un nuevo cuerpo, que es la iglesia. De esa cuenta es que en Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20, refiriéndose a Jesucristo, se lee lo siguiente y dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En este párrafo, respecto a nuestro Señor Jesucristo, se revela, primero, que Él es la imagen visible, dice, que Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Segundo, que Él es el origen, que Jesucristo es el origen de toda la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto las celestiales como las terrenales. Dice, sean visibles o sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados o sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Tercero, que Jesucristo es
antes. Oiga, que Jesucristo es antes de todas las cosas creadas. Claro, Jesucristo es preexistente y es el sustento de todas las cosas que existen. Cuarto, que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Por tanto, si la cabeza de alguna congregación no es Jesucristo, esa congregación no es iglesia. Quinto, que Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo el Señor Jesús tenga siempre la preeminencia. Sexto, que en Él habita, dice, toda la plenitud de la deidad. Por supuesto, Jesucristo era totalmente Dios y especialmente, oiga, que por medio de Jesucristo, dice, Dios reconcilia con Él todas las cosas, tanto las terrenales como las celestiales, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Lo anterior revela que Jesucristo es el centro del universo y Él es el único agente por medio del cual todos los elementos creados son reconciliados con su Creador. Por su lado, en Efesios 2:14 al 16 se lee lo siguiente y dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. En esta cita de Efesios, el apóstol Pablo revela que Jesucristo, dice, es nuestra paz. Sí, ¿por qué Jesucristo es nuestra paz? Porque al derramar su sangre en la cruz del Calvario, el Señor realizó dos cosas o dos obras. Primero, de ambos pueblos, dice, hizo uno. Eso significa que de judíos y de gentiles, Jesucristo hizo uno solo, al eliminar la pared intermedia de separación, al quitar la pared intermedia de separación, que era la ley de Moisés, para crear, dice, en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Ese nuevo hombre ya no es judío ni es gentil. Ese nuevo hombre es reconciliado con Dios, es el hombre que está reconciliado con Dios, es el hombre que está en paz con Dios y recibe el nombre de cristiano. A esta primera reconciliación que Jesucristo logró a nivel social entre judíos y gentiles se le llama reconciliación horizontal, porque es la reconciliación entre los dos pueblos que habían antes de Cristo. Es la reconciliación entre las dos etnias, podríamos decir, o dos hombres que habían antes de Cristo. Segundo, además de haber reconciliado a judíos y a gentiles, nuestro Señor Jesucristo mediante la cruz, dice, también hizo la paz y reconcilió con Dios a judíos y a gentiles y formó un solo y nuevo cuerpo que es la iglesia. Y con ello, dice, mató las enemistades que había entre los seres humanos y Dios, que había desde el momento de la caída, por supuesto. A esta segunda reconciliación que Jesucristo logró a nivel eclesial entre el ser humano y Dios se le llama reconciliación vertical, porque es la reconciliación entre el ser humano y su creador, que es Dios. Con lo anterior, se demuestra que Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres y que su obra reconciliadora alcanza todas las dimensiones de la existencia. Esta reconciliación, por supuesto, y tal como lo hemos oído, es cósmica, espiritual, social y eclesial. Sin embargo, y además de todo lo anterior, los cristianos esperamos la consumación final, porque aunque ya tenemos paz con Dios y formamos parte de la nueva creación en Cristo,
todavía esperamos la consumación plena, es decir, la reconciliación final y total de toda la creación. Por eso es que Romanos 8 nos recuerda que la creación aguarda, dice, el día en que será liberada de la esclavitud junto con los hijos de Dios. Ese día toda rodilla, dice, se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aunque por ahora vivimos en el ya, pero todavía no. En el ya de la cruz, disfrutando de la reconciliación o de la paz con Dios, pero también en el todavía no, de la plena restauración cósmica, la cual se dará en la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Con esto finalizo este tema, pero me gusta siempre arribar a conclusiones. Y la primera es que el universalismo es la creencia de que el amor y la misericordia de Dios son tan grandes que, según ellos, al final de la historia humana Dios no condenará a nadie, sino que todas las personas serán perdonadas y salvadas, lo cual no se apega a la revelación bíblica. El universalismo es una creencia falsa. Segundo, que tanto en Colosenses como en Efesios el apóstol Pablo revela que la reconciliación cósmica es en Cristo. Solo que en Colosenses el énfasis es que Cristo es el centro del universo y en él toda la creación es restaurada, mientras que en Efesios el énfasis es eclesial y social, ya que la cruz crea una nueva humanidad y un solo y nuevo cuerpo que es la iglesia. Tercero, que especialmente en Colosenses 1:20 se revela que por medio de Jesucristo Dios reconcilia todas las cosas con él, tanto, dice, las terrenales como las celestiales, haciendo la paz mediante el sacrificio redentor de su Hijo. Esto revela que Jesucristo es el centro del universo y que es el único agente por medio del cual toda la creación es y será reconciliada con su Creador. Cuarto, que en Efesios 2:14 al 16, el apóstol Pablo revela que el Señor, con su sacrificio redentor en la cruz del Calvario, logró dos reconciliaciones. Primero, de judíos y gentiles, dice, formó un nuevo hombre que es el hombre cristiano. A esta primera reconciliación se le llama reconciliación horizontal, porque es la reconciliación entre hombres. Segundo, que mediante la cruz el Señor hizo la paz entre el ser humano y Dios. A esta segunda reconciliación se le llama reconciliación vertical, porque es la reconciliación entre el ser humano y su creador, que es Dios. Quinto, que además de todo lo anterior, los cristianos esperamos la reconciliación final, ya que ese día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por ahora vivimos, dije ya, en el ya, pero todavía no. En el ya de la reconciliación con Dios, pero en el todavía no, de la plena restauración cósmica que se dará en el momento de la segunda y gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien. Con esto finalizo este interesante tema. Le animo, como he dicho siempre, a que no lo vea una sola vez, véalo varias veces, critíquelo, júzguelo y tome su Biblia y verifique que lo que aquí le estoy diciendo se apega a la verdad bíblica. Por lo demás, si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba a este canal para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.